Es el funeral por las víctimas de la pandemia que se ha celebrado en la madrileña Catedral de la Almudena. Los reyes Leticia y Felipe asistieron a la misa convocada por la Conferencia Episcopal y a la que no acudió el presidente del Gobierno. Buenos días. El funeral de Estado se va a celebrar la próxima semana. Es martes 7 de julio. El último y tercer estudio de seroprevalencia del COVID sitúa la inmunidad de los castellanos y leoneses por encima de la media española. Pero lo que más ha sorprendido de este estudio es que el 14% de los infectados ha perdido anticuerpos. No de poder detectarlos no significa que esas personas no estén inmunológicamente protegidas. La Junta contempla un inicio del curso escolar normalizado con grupos estables de hasta 25 alumnos sin mascarilla hasta los 6 años. Prevé contratar 600 docentes. La mujer que habría matado a su hijo de 5 años en un hostal de Madrid había perdido su custodia. La policía ha encontrado una carta con los motivos. Ha sido una madrugada de calor en algunas zonas del sur donde no han bajado de los 20 grados y esta tarde puede ser una de las más calurosas del año. Es la palista Patricia Coco, busca la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio, pero ha tenido que cambiar de compañera. La federación no le ha dado la prórroga que pedía para poder terminar los exámenes de la universidad. Unas 400 personas asistieron al funeral católico por las víctimas del COVID que se ha celebrado en la Catedral de la Almudena, entre ellas los reyes Felipe y Leticia. La misa ha sido oficiada por el cardenal Osoro, por el presidente de los obispos españoles, que ha defendido la solidaridad frente a la crispación y el sectarismo. Es el primer funeral oficial en memoria de las víctimas del coronavirus organizado por la Conferencia Episcopal. Frente al sectarismo, a la crispación, al enfrentamiento. En esta pandemia hemos visto cómo muchas personas, creyentes y no creyentes, sacaban lo mejor de sí mismas y daban una sencilla lección de solidaridad. Junto al cardenal Osoro concelebraban el acto otros 35 altos cargos de la Iglesia. En la Catedral de la Almudena se han reunido 400 personas, casi la mitad del aforo, entre ellas 70 familiares de las víctimas. Al evento religioso, además de los reyes y sus hijas, ha asistido en ausencia del presidente del Gobierno, de viaje oficial en Portugal, la vicepresidenta Carmen Calvo. También han acudido las presidentas del Congreso y del Senado, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, la presidenta de la Comunidad de Madrid, su alcalde, el líder del PP y los portavoces de Ciudadanos y Vox en el Congreso. Esta misa tiene lugar 10 días antes del homenaje institucional organizado por el Gobierno para el 16 de julio en el Palacio Real de Madrid. Ese será un acto laico al que asistirán los reyes y autoridades nacionales y europeas. El presidente del Gobierno, que no asistió a ese funeral, se reunió ayer en Lisboa con su homólogo portugués, con Antonio Costas. Sánchez busca un frente común de España y Portugal para el próximo Consejo Europeo, en el que se debatirá cómo se va a repartir el fondo de recuperación entre los países miembros. Ambos van a exigir que el fondo de recuperación no sea parte de lo propuesto por la Comisión Europea y que no suponga ninguna merma en los presupuestos ordinarios de la PAC y la política de cohesión. Sánchez ha sido preguntado por los ataques a periodistas realizados por Podemos en los últimos días. El presidente del Gobierno no ha querido valorar la actitud de sus socios. A lo largo de mi trayectoria política he sido objeto de críticas positivas por parte de los medios de comunicación, no tan positivas por parte de algunos medios de comunicación, incluso desfavorables o muy desfavorables por parte de otros medios de comunicación. Y nunca he hecho valoración sobre ello. Y por tanto no voy a hacer valoraciones sobre, en este caso, un colega del Gobierno. Los rebrotes de coronavirus localizados en Lugo y Lérida siguen sumando casos. El número de positivos en la comarca de A Mariña ha pasado del centenar a alcanzar los 119, son 20 más. Y en Lérida las autoridades sanitarias están buscando refuerzos para el hospital y los ambulatorios de la comarca del Segriá, confinada desde el sábado, porque los 14 brotes detectados, 10 de ellos en empresas frutícolas y 2 en geriátricos, se han convertido en transmisión comunitaria. El Gobierno se plantea tomar medidas si las comunidades autónomas no son capaces de controlar esos nuevos brotes.
Afortunadamente se está reaccionando, se está controlando, se está confinando y están tomando medidas de control importantes. Ya digo que en esta situación hay que ser sensible y quizás a toro pasado siempre es fácil decir podía haber sido antes o no. Nos hubiera gustado a todos que fuera un poquito antes, pero lo cierto es que no es fácil tomar este tipo de decisiones. Bueno, pues esos brotes pueden dar al traste con los planes de las vacaciones. ¿Qué pasaría si estamos en una zona en la que se detecta uno? ¿Podremos salir o tenemos que permanecer confinados? ¿Y si se registra antes de que vayamos? Pues a todas esas cuestiones hemos intentado darles respuesta. La aparición de brotes de coronavirus vuelve a resurgir el fantasma de las cancelaciones y la pérdida de reservas para los establecimientos y los clientes. ¿Qué pasa si el de la Mariña Lucense nos ha pillado allí un par de días y tenemos que quedarnos los 5 del confinamiento? Si estamos en un lugar en el cual es completamente imposible el regreso de una manera anticipada y tenemos contratado el seguro de viaje, pues lógicamente tiene unas coberturas que le van a hacer que cubra esos gastos. ¿Y si tenemos reservado un alojamiento en Cádiz y antes de la llegada hay un rebrote en la zona? Si hay una restricción de movilidad, evidentemente no puede entrar el cliente en el destino. Por eso, además de reservar a última hora, los clientes optan todavía más por tarifas con cancelación gratuita. Lo planificaremos de manera que podamos cancelar el hotel, por ejemplo, un día antes. Es importante tener en cuenta un seguro porque en cualquier momento puede surgir cualquier problemilla. Yo he venido desde Málaga y no he cogido nada. También los hoteles se adaptan y son más flexibles en su política de cancelaciones. Se está ofreciendo un aplazamiento del depósito para nuevas fechas o, bueno, incluso supongo que en algún caso llegan las devoluciones. Penalizaciones totales creo que no existen. Aunque de entrada lo recomendable es contratar un seguro de viaje para evitar sustos e informarse bien antes de emprender el viaje. Esos brotes tienen su origen en concentraciones de gente. En esas condiciones es más fácil que se propague el COVID. En Ponferrada, la policía local ha denunciado a 23 jóvenes por beber en la vía pública y hacerlo además sin mascarilla y sin mantener las distancias de seguridad. Habrá sanciones para todos. Lo hicieron fenomenal durante el confinamiento. Apenas tuvimos intervenciones con adolescentes y con jóvenes, pero en este momento es difícil convencerles de que es un riesgo para ello y son un riesgo todas estas conductas. Solo 5 de cada 10 españoles se ha contagiado de coronavirus. En Castilla y León el dato es un poco mejor, casi 8 de cada 10. Estas cifras las confirma la tercera y última oleada del estudio de seroprevalencia, que ofrece otro sorprendente dato. Los anticuerpos han desaparecido en el 14% de quienes los tenían en la primera oleada hace 2 meses, en el mes de mayo. La última parte del estudio confirma lo que ya nos dijeron las 2 primeras. 5,2% de personas en España, en el global de España, tienen anticuerpos. Son solo 2 décimas más que en las anteriores oleadas. Dicho de otro modo, el 95% de los españoles no se ha contagiado del coronavirus. La gran novedad es que el 14% de las personas que en mayo tenían anticuerpos los ha perdido 2 meses después. Y ha ocurrido más entre quienes no han tenido síntomas. No de poder detectarlos no significa que esas personas no estén inmunológicamente protegidas. No implica con certeza que no haya inmunidad. Esto todavía hay que estudiarlo. Podemos tener células de memoria que en cuanto se vuelve uno a exponer al virus generen los anticuerpos necesarios para responder. El estudio también revela que la tasa de contagio entre sanitarios es el doble que en la población general, el 10% frente al 5,2%. También el personal sanitario que atiende instituciones como son las residencias, etcétera. Es un poco menor, pero también es importante. En Castilla y León la seroprevalencia es mayor que la media nacional. Aquí un 7,8% de los ciudadanos tiene anticuerpos. Soria y Segovia se confirman como las provincias españolas más castigadas por el coronavirus. El sindicato médico vuelve a perder otra guerra judicial contra la Consejería de Sanidad. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia no ha admitido la querella contra la seguridad e higiene en el trabajo presentada por este colectivo contra la consejera Verónica Casado. El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha recordado en sus redes sociales que la justicia siempre es una garantía.
El Gobierno aprueba hoy una moratoria para el pago de hipotecas y alquileres para ayudar a quienes peor lo estén pasando en esta crisis. Será una de las medidas que están previstas en el Consejo de Ministros de esta mañana. También podría analizar el plan de choque para reactivar los órganos jurisdiccionales más afectados por el parón que ha supuesto el confinamiento. A las trabajadoras de ayuda a domicilio les faltan horas en el día para cumplir con su horario. Las empresas les exigen ahora devolver las horas que cobraron durante la cuarentena. Hemos hablado con dos de ellas y denuncian la precariedad laboral de este servicio esencial para muchas familias. Lo que realmente se ha visto es lo que antes no se veía, o sea, como bien nos llamamos entre unas y otras, las invisibles. Y así se sienten desde hace mucho tiempo, pero el estado de alarma ha empeorado sus condiciones laborales, ya precarias de por sí. Una señora 50 minutos, corriendo a otra casa media hora, corriendo a otra casa 30 minutos o 35, a otra 1 hora y 10, con un máximo de 15, 18 horas por trabajadora. Ante el temor a un contagio, en apenas un mes, 7.000 usuarios se dieron de baja. Ellas ahora tienen que devolver las horas cobradas, no prestadas. Hay tranquilamente compañeras que tienen 40, 50 o 60 horas y hay otras compañeras que al 31 de diciembre no van a poder tiempo material de devolver todas las horas. Pero puede haber una negociación para que una parte de las horas pueda asumir las administraciones con esa partida presupuestaria económica que hay referente al COVID. Reclaman a las administraciones que, como se ha hecho para otros colectivos, se acuerden de ellas y que cuando la tormenta amaine, de paso se reconozca la importante labor que llevan a cabo. Nos vamos hasta Ávila ahora porque parece que por fin se establece un diálogo entre Renfe y la Mesa del Ferrocarril con el fin de establecer los servicios suprimidos a raíz del estado de alarma, que no han vuelto a restablecerse. Ana Agustín, buenos días. Buenos días. Hoy es una jornada muy importante para Ávila porque por fin va a tener lugar en la sede de la Diputación Provincial el esperado encuentro entre los integrantes de la Mesa del Ferrocarril y Renfe Viajeros. Se van a tratar asuntos muy importantes, muy relevantes, como la frecuencia y los horarios de los trenes que quedaron muy mermados con el estado de alarma y a pesar del levantamiento siguen con esa merma. Bien es verdad que todavía no está fijada la fecha de la reunión que se ha solicitado también con la Dirección General de Infraestructuras para seguir mejorando las infraestructuras ferroviarias en Ávila precisamente. Recta final de la campaña electoral en Galicia y en el País Vasco. En Baracaldo, Alfonso Fernández Mañueco ha participado en un acto para apoyar al candidato Carlos Iturgaiz. El presidente de los populares en Castilla y León ha puesto como ejemplo el pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos en nuestra comunidad como un modelo de futuro y apuesta por el autonomismo útil. Además, Mañueco ha aprovechado para visitar y reunirse con los socios de la Casa de Zamora de este municipio vasco. El Gobierno de Castilla y León está sustentado en dos fuerzas políticas, el Partido Popular y Ciudadanos, como aquí presenta la candidatura conjunta Partido Popular y Ciudadanos. Ese proyecto de futuro, de defensa de la España diversa, pero a la vez de defensa de la unidad de España y de defensa del constitucionalismo. Ciudadanos quiere renovar el pacto antitransfugismo con todos los partidos y de momento ha citado por carta a PSOE y PP mañana miércoles. Dice la formación naranja que en la pandemia no se puede estar pensando en mociones de censura, a pesar de que su concejal en Guardo, en Palencia, apoyara una contra el PSOE hace apenas 2 semanas. No se olviden, no se confundan, el transfugismo también es una forma de corrupción, es defraudar los votos de los ciudadanos. Si alguien le ofrece a alguien, oye, si me das un cargo, yo entonces me voy contigo y apoyo una moción de censura. La respuesta es no. No. Eso es lo que debe surgir de la boca del partido político que pudiera haberse beneficiado de esa situación. La madre que presuntamente ha matado a su hijo en un hostal de Madrid y luego se habría suicidado
había perdido la custodia del pequeño. La policía encontró los cuerpos sin vida de madre e hijo en la habitación, alertados por los dueños del hostal que no les veían ni oían nada de ellos desde que llegaron. Los agentes han encontrado una carta de la madre en la que explica los motivos de este terrible suceso. Después de semanas de incertidumbre, por fin sabemos cuáles serán las medidas de seguridad del COVID-19 en colegios e institutos. Grupos burbuja, mascarillas, ventilar 3 veces al día o limpieza de las aulas de música e informática después de cada clase. Así comenzará el próximo curso escolar. En septiembre, para volver a clase, los alumnos no pueden olvidar la mochila y la mascarilla. Mientras estén en clase se podrá retirar la mascarilla. Y cuando salgan de las clases, evidentemente, pondrán las mascarillas. Habrá más profesores para garantizar la separación de los alumnos. De entre 550 a 600 docentes más en los centros públicos de la comunidad. A ellos habría que sumar el incremento de docentes que se necesiten en la enseñanza concertada. Entre los 3 y los 6 años, los niños formarán grupos burbuja de entre 22 y 25 alumnos sin contacto con el resto. Para ello, cada grupo estable de convivencia deberá tener asignado un acceso, zonas de paso, de recreo, comedor, aseos. El transporte escolar, madrugadores y comedor funcionará desde el primer día con medidas de seguridad. En cuanto a los comedores, se organizarán los espacios mediante la adecuada zonificación y la separación, en su caso, mediante el uso de mamparas y la organización de diferentes turnos si fuera necesario. Si se sospecha de un alumno como posible contagiado, aislamiento y llamada al 112. Dejarle en una zona aislada del resto, tomarle la temperatura. Los profesores tendrán que estar preparados para enseñar a distancia y se triplicarán las tablets y ordenadores para impartir educación online si es necesario. Quien también volverá a las clases en septiembre será Rodrigo. Tiene 12 años y padece disfasia, un trastorno grave del lenguaje. Hasta este curso estudiaba en una unidad especializada y estaba integrado con el resto de compañeros, pero con el salto al instituto, la única solución que les daban era ir y venir todos los días a Zamora. Finalmente, gracias a la lucha y al empeño de sus padres, la Junta de Castilla y León ha implantado la unidad que trabaja los problemas de comunicación, lenguaje y conducta en un instituto de Valladolid. Y lo que hacen es dar las terapias oportunas e integrar a los niños dentro de las aulas con sus dificultades, claro. Rodrigo era un niño que no entraba en la clase, le daba pánico y el año pasado ha estado casi todas las horas dentro de la clase. Hace unos 6 meses, unas lluvias torrenciales desbordaron el río Carrión a su paso por la localidad palentina de Saldaña. El camping quedó totalmente anegado y las autocaravanas convertidas en embarcaciones. Ahora el riesgo de inundaciones es prácticamente nulo, pero el Ayuntamiento de Saldaña se ha visto obligado a cerrar el camping. No lo hace por gusto. La Confederación Hidrográfica del Duero ha prohibido esta instalación. A estas alturas del verano este camping de Saldaña estaría al 100%, pero este año la imagen es bien distinta, está completamente vacío. La Confederación Hidrográfica del Duero ha obligado al Ayuntamiento a cerrar estas instalaciones porque, asegura, son inundables. El consistorio, por su parte, culpa al organismo de no limpiar los cauces. Por sorpresa y en pleno estado de alarma, el Ayuntamiento de Saldaña recibió una carta de la Confederación Hidrográfica del Duero en la que le obliga a cerrar el camping. El organismo hidrológico argumenta que al ser una zona inundable se pone en riesgo los bienes y a las personas. Nos dan 2 meses de plazo para sacar todas las caravanas que hay aquí, reubicar el camping. La verdad es que nos pilló con muchísima sorpresa y la verdad es que pues con malestar. Pero el Ayuntamiento echa la culpa de las inundaciones a la Confederación. En este punto se juntan un arroyo y el río Carrión. La cantidad de maleza provoca los desbordamientos. Lo más importante es que la Confederación asuma sus responsabilidades y limpie los cauces, que no solamente es esto, porque si nos damos una vuelta por el río teníais que ver lo que hay. Desde 1985 pasan el verano en este camping alrededor de 250 personas. Este año estará vacío, un varapalo para la economía de la localidad. El camping deja dinero también, o sea que para mí mal hecho. Me imagino que el ayuntamiento tendrá algún proyecto para intentar hacer otro camping. El alcalde se reunirá el próximo 23 de julio con responsables de la Confederación Hidrográfica del Duero. Para entonces se despejará la duda de si hay futuro para esta instalación o si el consistorio se verá obligado a buscar una alternativa.
La palista Patricia Coco pidió una prórroga a la Federación Española de Piragüismo. No quería viajar a Sevilla para entrenar hasta que terminaran los exámenes de la universidad. No se lo permitieron y no puede seguir trabajando junto a Antía Jácome, su compañera desde hace años. Ahora busca la clasificación para Tokio junto a otra compañera, junto a María Corbera. Patricia Coco tiene la vista puesta en Tokio, pero la desescalada ha venido acompañada de un inesperado cambio. Estaba preparando los exámenes de la universidad cuando la Federación le notificó que tenía que desplazarse al Centro de Alto Rendimiento de Sevilla. Allí debería volver a entrenar con su compañera, de la que había estado separada durante el confinamiento. De entrada no quería concentrarme hasta finales de julio, que es cuando acababa los exámenes de recuperación de la universidad. Al principio no hubo problema. Por una conversación que tuve con el presidente de la Española, los directores técnicos y el entrenador, se llegó a la conclusión de que sí que iba a irme en julio, pero de repente unos días más tarde me llegó una convocatoria de que me tenía que incorporar el 28 de junio. Y Patricia se vio obligada a rechazarla y romper su tándem con Antía Jácome. Ahora entrena con María Corbera, que también había formado parte del equipo nacional. Tanto mi entrenador de aquí de Valladolid como el entrenador de María Corbera se han compenetrado para poder hacer la planificación muy corta, porque tenemos el selectivo nacional a principios de septiembre. Pese al cambio, confía en poder representar a España en las próximas Olimpiadas. La plaza para los Juegos la veo bastante asequible igualmente. El C2 que estoy formando, confío en él plenamente, al igual que confiaba plenamente en el C2 con Antía. Y así, esta vez junto a María, repetir estampas como esta. Se ha cumplido un año del inicio de la pretemporada del Real Valladolid, que afronta las 4 últimas jornadas de Liga con la tranquilidad de verse virtualmente salvado. Los de Sergio pueden sellar esta tarde la permanencia si ganan en Mestalla al Valencia. El equipo es prudente, el equipo es responsable, el equipo sabe que también las alegrías hay que vivirlas, sabe que las alegrías hay que celebrarlas, hay que disfrutarlas, pero sabe también que aún nos queda ese último pasito, ¿no? El año pasado estuvimos, no sé si fueron 3 o 4 jornadas en descenso, este año no hemos estado ninguna, el año pasado nos salvamos matemáticamente faltando una jornada, ojalá que aunque estemos ahí virtual, pues sea ese poquito antes, ya será un paso adelante. La 34ª jornada de Liga en Primera División se completó anoche con estos marcadores. El Levante empató a 1 con la Real Sociedad y Sevilla ganó por 1-0 al Eibar. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León regresará de manera presencial mañana, 8 de julio. El lugar elegido para su primer concierto será Villafranca del Bierzo. Con él comenzará una gira que llevará su música a 14 localidades repartidas entre las 9 provincias. Por supuesto, sus actuaciones serán al aire libre y con menos aforo tanto de público como de la propia orquesta, de sus miembros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Madrugada tropical, un día más en zonas del sur de Castilla y León, donde nos hemos quedado sin bajar de los 20 grados en toda la madrugada. Sin duda, seguro que a más de uno le ha costado conciliar el sueño. En cambio, en el norte las temperaturas mínimas han bajado un poco y hemos tenido tiempo mucho más fresco, por debajo incluso de los 10 grados en zonas de montaña. Eso sí, por la tarde van a subir las temperaturas. Puede que sea uno de los días más calurosos, si no el que más, de 2020, con temperaturas por encima de los 35 grados en muchos puntos de Castilla y León, especialmente en la meseta, también en Salamanca y en zonas del sur de Ávila. Precisamente allí están activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología en prácticamente toda la mitad sur de la comunidad y van a ser incluso naranjas en áreas de la Sierra de Béjar, cara sur del Sistema Central y el Valle del Tiétar, donde incluso pueden rondar los 40. Veremos hasta dónde llegamos esta tarde. Esto es todo, que pasen un feliz y caluroso día. Gracias, Francisco. Pues habrá que tener mucho cuidado con el calor, sobre todo en esas horas centrales del día. Vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida estamos aquí en Buenos Días Castilla y León, en directo. Hasta ahora.